Buenos días, mis estimados estudiantes de procesamiento de señales. El día de hoy vamos a hablar de la unidad número 10, filtros digitales de primer orden. El día de hoy la presentación va a ser corta. Vamos a presentar primero que todo lo que es un filtro digital ideal y después hablaremos de los filtros de primer orden. Los resultados de formación de esta unidad va a ser modelar el problema de acondicionarlo para poder realizarle un filtrado analógico y digital, empleando en este caso, como estamos hablando del mundo digital, ecuaciones de diferencias. La idea es que ustedes sean capaces de aplicar los filtros en ciertos procesos y para eso necesitamos conocer, o más que conocer, recordar lo que es la transformada Z. Vamos a interpretar la información a través de las gráficas del tiempo y frecuencia para poder comparar el desempeño de los filtros, en este caso de los filtros digitales, desarrollando los correspondientes análisis. Nuestras rúbricas tenemos en general dos, una que es identificar el problema a partir de la información. En este caso vamos a hacer la reconstrucción digital y tenemos que debemos modelar nuestro sistema empleando la información de un filtrado digital, en este caso ecuaciones de diferencias, como ya se los mencioné. Entonces nuestros filtros digitales, ¿dónde están primero que todo? La idea es que nosotros ya aprendimos, recorrimos el camino para hacer una conversión de una señal analógica al mundo digital empleando un conversor ADC, y también vimos que podíamos sacar la información empleando un conversor de digital análogo, un DAC, para poder reconstruir la información que necesitamos. Sin embargo, en la mitad yo puedo realizar un proceso digital y uno de esos procesos que es importante es la parte de un filtrado, que es lo que vamos a hablar. Nuestros filtros ideales, nosotros ya conocemos previamente nuestros filtros análogos, que simplemente podemos describirlos por sus características en frecuencia, como paso bajos, paso altos, paso bandas, elimina bandas o paso todos. Además, cuando estamos hablando en el mundo ya discreto, estamos hablando que los filtros están descritos, quedan totalmente descritos entre una menos pi y pi en frecuencia en radianes. Y si estamos hablando frecuencia en hertz, estamos hablando entre menos frecuencia de muestreo medios hasta frecuencia de muestreo medios. En este caso, si yo supero estos límites, lo que voy a tener es que voy a tener que mi espectro en frecuencia es periódico, o sea que se repite cada 2pi. Importante, recuerden que cuando estamos hablando de filtros ideales, nosotros estamos suponiendo que solamente tenemos una banda en donde pasa la información y el resto va a ser totalmente de rechazo. Entonces, como lo hemos venido haciendo, vamos a hablar primero que todo del pasabajos. Vamos a arrancar por esa parte y sabemos que desde el pasabajos podemos llegar al resto de los tipos de filtros. Lo primero que todo, nuestra respuesta en frecuencia ideal estaría descrita por una forma de este estilo en frecuencia, que está descrita en ecuación por esta ecuación que se encuentra acá, en donde yo conozco que simplemente dejo pasar frecuencia, dejo pasar información en una banda desde omega 1 hasta omega 2, y en el resto de los casos lo que voy a hacer es rechazarlo. En este caso, además, sé que debo de tener algún tipo de fase, lo cual está descrito por este exponencial, y donde yo sé que el valor de C y el valor de N0 son valores constantes. Además, tenemos claro que una de las características que debe incluirse en el filtro ideal es que nuestra respuesta en fase sea lineal, para lo cual es el valor que está descrito en el exponente. Ahora, si tenemos que una secuencia x de n va a ser afectada por este filtro, simplemente sabemos que la convolución en tiempo discreto también es una multiplicación en frecuencia, tal como ya hemos venido haciendo en tiempo continuo. Entonces tenemos que nuestra salida de nuestro sistema va a ser x de omega por h de omega, lo cual dice que simplemente va a quedar que este x de omega por c por e a la menos j omega por n0, que solamente aplica en el caso de estar el omega entre omega 1 y omega 2. Como ya conocemos nuestra ecuación, entonces aquí podemos ver
que podemos aplicar una de las propiedades de Fourier, que es aplicar el desplazamiento. Que si yo tengo un exponente de e a la menos algo, eso implica en tiempo un desplazamiento. Ese desplazamiento es un desplazamiento en n0, es decir que a la salida de mi sistema, en tiempo discreto, simplemente voy a tener desplazado mi respuesta multiplicada por una constante c. ¿Listo? Es decir, tengo una versión retardada y escalada de la entrada. En este caso, pues los filtros ideales, pues lo que tenemos es que tenemos una característica de fase constante en la banda de paso, lo cual quiere decir que la información de fase simplemente es menos omegas por n0, que es el exponente que acompaña aquí al valor exponencial. Ahora, recordando, aquí también aplica el concepto de retardo de grupo. Ese retardo de grupo pues es simplemente la derivada de la función de mi fase con respecto a la frecuencia. ¿Sí? El retardo de grupo, o pues también se le conoce como el retardo envolvente, pues nos entrega la información de cómo es esa fase. En el caso de los filtros ideales, ese valor debe ser un valor constante, y en el caso de que estamos analizando, pues nos da que es valor n0. Ese es el caso ideal y es un caso lineal. Entonces, en este caso, pues los filtros ideales tienen magnitud constante y fase lineal en la banda de paso, como ya hemos venido hablando. Lo interesante aquí es que, al igual que en el caso continuo, lamentablemente, estos señores filtros no son implementables, pero matemáticamente nos sirven para poder analizar el comportamiento de los filtros. Entonces, para poder construir filtros que sí sean realizables, entonces lo que tenemos que hacer es primero analizar qué podemos hacer. Primero veamos por qué no son realizables. Entonces, el filtro pasabajos tiene una respuesta a impulso que está de esta forma. Si yo realizo la conversión, ustedes saben que cuando yo tengo una señal de tipo rectangular en frecuencia, pues eso va a reflejar una función seno c en tiempo. Y lo mismo pasa en tiempo discreto. Si se dan cuenta, esta señal, esta función, está definida desde menos infinito a infinito. Es decir, que yo necesitaría toda la información para poder reconstruir el filtro en tiempo continuo, en tiempo discreto. Entonces, primero que todo es no causal, porque necesito tanto las muestras del pasado como las muestras del futuro, lo cual no es posible. No es absolutamente sumable, o sea, eso quiere decir que es inestable. Si se dan cuenta, la única forma que yo tenga que este filtro sea estable, necesitaría sumar todas las muestras desde menos infinito a infinito, lo cual no es viable. Entonces, eso hace que yo no pueda tener un valor correspondiente a un valor estable. Sin embargo, lo interesante es que yo puedo aproximarlo a filtros que sí van a ser implementables en la práctica. Entonces, lo primero que hicimos en el caso de los filtros análogos y que también nos va a servir para nuestros filtros digitales, y nos vamos a dar cuenta que esto también va a aplicar, es que vamos a tener lo mismo, vamos a tener un rizado, vamos a aceptar un rizado en la banda, un rizado en la banda de rechazo y una banda de transición. Estos son parámetros que nos van a servir más adelante cuando diseñemos nuestros filtros y que vamos a tener en cuenta también en el mundo digital. Lo otro que tenemos es que los conjuntos de sistemas que sí son implementables son sistemas que van a ser lineales e invariantes en el tiempo, lo cual puedo especificar mediante ecuaciones de diferencia de este estilo, en donde, si se dan cuenta, pues tengo una salida que puede depender de muestras pasadas de su salida y muestras pasadas de la entrada. Entonces, estos sistemas son descritos por ecuaciones de diferencia. Son sistemas causales porque solamente dependo de la información del pasado, no dependo de la información del futuro. Y la respuesta de frecuencia de estos sistemas pues estaría dada por este tipo de ecuaciones en el caso de que estemos hablando en frecuencia en omega, o sea, en Fourier, en frecuencias radianes. Listo. Entonces, entre las categorías de los filtros tenemos que ya vimos que podemos clasificarlos pues dependiendo de cómo ellos funcionan, si son pasabajos, si son pasaltas, si son pasabanda, si son de rechazo o si me dejan pasar todo. También tenemos un filtro particular que es el conocido como filtro de Peine o COMP, que tiene una forma particular, que simplemente es como si yo tuviera un rizado, y si se dan cuenta no pertenece a ninguno de los anteriores, pero me sirve para poder realizar
con un solo filtro poder realizar la atenuación y pues enfocarme en ciertas frecuencias, por ejemplo. También tenemos que podemos clasificarlos según su orden. Tenemos en términos generales un primero o un segundo orden, que son los que vamos a hablar en la próxima presentación. Y también tenemos cómo clasificarlos a partir de cómo ellos se comportan a la entrada de un impulso unitario. ¿Sí? Entonces existen los conocidos como FIR, que son los que son de respuesta finita al impulso, y los IR, que son los de respuesta infinita al impulso. Entonces, hablemos de los filtros de primer orden y cómo se pueden obtener. Entonces, inicialmente recordemos, primero que todo, la transformada Z de forma muy rápida. Entonces, la idea es que nosotros tenemos que esta transformada es la análoga a la transformada de Laplace en nuestros sistemas continuos y está definida como la sumatoria desde menos infinito a infinito de una secuencia x de n por un z a la menos n, en donde pues sabemos que ese x de n es una secuencia de muestras en el espacio del tiempo discreto y z es un número complejo en donde pues se le tendrá una magnitud y un valor de fase. Entonces sabemos que simplemente tenemos un valor correspondiente a nuestro número real y una parte que es imaginaria, por lo que es un número complejo. También tenemos que la relación entre la transformada de Laplace y la transformada z es de este estilo, en donde simplemente z es igual a EST, en donde t es el tiempo de muestreo entre, pues, que estoy ejecutando para poder obtener el espacio discreto, y aplicando también nuestro conocimiento de cómo es la relación entre la transformada de Laplace y de Fourier, pues podemos llegar a que una de las relaciones que pueden existir entre la transformada z y la transformada de Fourier es que z sea igual a e a la j omega t, donde pues también sabemos que t es el tiempo de muestreo. Entonces, a partir de las ecuaciones de diferencia, nosotros podemos obtener diferentes tipos de filtros. Para eso, entonces, vamos a analizar dos casos en general. El primer caso va a ser que yo tengo una ecuación de diferencias en donde yo solamente necesito conocer el valor de la entrada presente, que va a ser x de n, y un dato en una muestra anterior. Es decir, yo almaceno lo último que entró en mi filtro. Eso es lo que está pasando acá. Entonces vamos a ver qué pasa con este tipo de filtros, como qué me describen y qué información podemos obtener. Entonces vamos a aplicar la transformada z y también ahí aprovechamos para repasar cómo funciona. Entonces la transformada z de este señor pues es simplemente donde yo tengo la secuencia, en este caso y de n, pues es y de z, donde tengo x de n pues es x de z más b. Recuerden que la transformada z yo puedo multiplicar por un valor constante y sacarla de la transformada y no hay ningún problema, por b por x de z. Y en este caso, en donde yo tengo que necesito el retardo, la muestra anterior de x de n, lo que va a ocurrir es que voy a tener el valor de x de z por z a la menos 1. ¿Sí? Esa es una de las primeras propiedades que tenemos, que sabemos que el n de retardo, en este caso, si yo tuviera, por ejemplo, no n-1, sino n-2, aquí yo tendría z a la menos 2. Entonces, aquí el exponente se refiere al retardo de la muestra. Entonces, sin embargo, pues aquí tengo solamente un retardo. Ahora, lo que nosotros necesitamos es obtener nuestra función de transferencia. La función de transferencia ustedes saben que es la salida sobre la entrada. En este caso la salida es y y la entrada es x. Entonces lo que voy a hacer es simplemente agrupar aquí los valores de x y despejar mi ecuación. En este caso, lo que tenemos es que nos dio 1 más b por z a la menos 1. Esto en términos, pues para nuestro caso, lo que podemos ver es que este señor es lo mismo que 1 más b sobre z, así, en esta forma. Y esto es lo mismo que si yo tuviera aquí multiplicarlo por z, z más b sobre z. Entonces, lo cual nos indica que tenemos en nuestro denominador un polo, que va a ser un polo en cero, y vamos a tener un 0 en menos b, ¿listo?
que eso es lo que está aquí en nuestro numerador. Ahora, ¿cómo se ve eso en el espectro? Simplemente yo voy a suponer un valor de B, en este caso un B positivo de 0.35, y vamos a graficar la información del espectro. Estas gráficas fueron generadas mediante la MATLAB empleando FBTool, en donde yo le entrego la información de los coeficientes del numerador y el denominador. En este caso, pues vemos que nuestra respuesta es un filtro pasabajos, o, si ustedes lo quieren ver, también como un filtro integrador. Y aquí nos podemos dar cuenta en nuestra gráfica de ceros y polos, en donde tenemos un polo en el 0, aquí está la X, y un 0 en el valor de menos 0.35. Como pudimos darnos cuenta aquí atrás, nosotros dijimos que el 0 iba a estar en menos B. Ahora, si yo tengo un valor positivo, ya no va a ser menos 0.35, no va a ser 0.35, sino menos 0.35, pues nuestro filtro va a pasar de ser un pasabajos o a un filtro integrador a un filtro pasa-altos o un filtro derivador. Aquí ustedes se pueden dar cuenta en la información del espectro, y seguimos teniendo nuestro polo en 0 y nuestro 0 ahora está en nuestro parte positivo. Importante acá que, como estamos ya en tiempo discreto, des en cuenta que lo importante aquí es que la información de los polos esté dentro del círculo unitario, y ya no estoy pensando en que la convergencia, bueno, la estabilidad de mi sistema, los polos deben de estar al lado izquierdo del plano. En este caso, ellos tienen que estar solamente los delimito a partir del círculo unitario, recordando esa información. Listo. Ahora, veamos cómo se ve eso en tiempo. Entonces, aquí teníamos nuestra respuesta en frecuencia. Ahora pasamos esa información a tiempo discreto, lo cual nos permite repasar cómo es la transformada inversa de Z. Entonces tenemos que donde hay una constante es simplemente un impulso. En este caso pues es 1, entonces aquí la constante es un delta n. Y cuando yo tengo un z a la menos 1, pues ya dijimos previamente que eso implica un retardo de la función. En este caso la función es sigue siendo un impulso, entonces esta información es b más delta de n menos 1. Simplemente si yo voy y reviso la información de esa función en tiempo discreto, pues voy a tener que son dos impulsitos, uno en 0 y otro en menos 1 con amplitud de b. Como se pueden dar cuenta, esa respuesta es finita. Cuando yo hallo la respuesta de h, que es la salida sobre la entrada, es lo mismo que si yo esté revisando cuál es la respuesta impulso de mi sistema. ¿Listo? Entonces, a esa respuesta impulso ustedes se pueden dar cuenta que yo solamente obtuve dos valores y ya fue suficiente para describir todo el comportamiento. A eso se le conoce como una respuesta finita al impulso. Vamos a darnos cuenta cuando ya vamos a tener una respuesta infinita. En nuestro caso número 2, entonces ahora ya voy a tener que mi salida va a depender de una muestra de la entrada, y ahora ya no voy a almacenar una muestra pasada de mi entrada, sino voy a almacenar una muestra pasada de mi salida, es decir, y de n menos 1. Entonces voy a aplicar de nuevo la transformada z. Aquí pues necesito lo mismo, voy a hallar el comportamiento del sistema, es decir, la respuesta impulso de mi sistema, es decir, h de z, o sea, y dividido z, para lo cual pues necesito despejar, pasar esta información al otro lado y despejar correctamente nuestros valores, lo cual nos da que y de z sobre x de z es igual a 1 sobre 1 más b por z a la menos 1. Igualmente, como hicimos anteriormente, pues este señor es lo mismo que si yo tengo algo de este estilo. Entonces aquí yo voy a tener un 1 más un b sobre z. Y esto es igual a un z en la parte de arriba. Y aquí abajo nos va a quedar z más b. Entonces en este caso, pues ¿qué tengo? Tengo un 0 en 0. Y ahora el polo va a estar en menos b.
Entonces igualmente aplicando la misma herramienta que tenemos a disponibilidad, en este caso voy a suponer que tengo un B de 0.56, un B positivo. Si se dan cuenta, a contraste al otro sistema, cuando yo tengo un valor positivo, aquí él me va a poner, va a hacer, ya no voy a tener un pasabajos como lo tuve en el caso anterior, en el caso 1, sino que tengo un pasaltos, es decir, un derivador. Y si se dan cuenta, pues aquí tengo que ahora el 0 está en 0 y el polo va a ir a menos b, en este caso a menos 0.56. Y obviamente también vamos a analizar el otro caso. En el otro caso pues simplemente pasa lo contrario. Entonces en nuestro primer caso teníamos que para valores negativos de b obteníamos un derivador, ¿sí? O un pasaltos. Ahora en valores negativos de b tengo un valor, un filtro que es pasabajos o integrador, que aquí lo podemos ver. Igualmente, si se dan cuenta, pues sigo teniendo la información dentro del círculo, lo cual hace que sea estable. Bueno, ahora, ¿cómo se ve esa información en tiempo discreto? Entonces, cuando nosotros tenemos esta función que aparece acá, esa función tiene su par de inversa. O sea, ya se conoce por propiedades cuál es la inversa de ese señor. Y se sabe que la inversa de ese señor en tiempo está dada por b a la n por u a la n. ¿Sí? Recuerden que u a la n es simplemente la respuesta paso, lo cual me dice que esta función solamente está definida desde 0 hasta infinito. ¿Sí? Y lo otro que tenemos acá, des en cuenta, es que b no puede superar el valor de 1. ¿Por qué? Porque si ese valor es mayor que 1 y yo lo voy elevando a la n, eso haría que divergiera el valor a medida que voy alejándome del tiempo. Y eso no es algo que sea bueno. Eso implicaría que el filtro sería inestable. Eso implica lo que yo les estaba mencionando. Y es que este polo esté, por ejemplo, ya no en el borde del círculo o dentro del círculo, sino que esté por fuera del círculo unitario, lo cual hace que los sistemas sean inestables en el caso de los sistemas discretos. ¿Listo? Entonces en tiempo discreto esta función de aquí está descrita por una ecuación, una forma de este estilo. En este caso, en este ejemplo, pues puse un valor cercano a 1 de 0.9 para que noten que lo que va a ir ocurriendo en el caso de que ese valor es menor a 1 es que va a decaer, o sea, va a ir decayendo. Sin embargo, está descrito de forma infinita, es decir, que necesito conocer la información desde 0 hasta infinito. ¿Sí? Esto va a ir decayendo, pero va a estar descrita por valores infinitos, en diferencia al filtro anterior, en donde yo solamente necesitaba 2 muestras para poder tener la información en tiempo discreto del filtro. Eso quiere decir que este filtro de acá, es un filtro de tipo IR, en donde la respuesta al impulso es de tipo infinito. Bueno, entonces, como ya les mostré, esto es una parte de cómo uno puede ver los filtros de primer orden. Ya vimos que yo puedo tener ceros y puedo tener polos. Y cómo una forma y la otra forma me permiten obtener pues, diferentes comportamientos en tiempo discreto. Y también puedo llegar a obtener con ambas formas filtros pasa altos y filtros pasa bajos. Entonces a eso se le conoce como diseño de filtros por localización de ceros o polos. Entonces, importante lo que les menciono es que todos los polos deben de estar dentro de la circunferencia unidad. Si no están, ya nos dimos cuenta que definitivamente este tipo de sistemas se vuelven inestables y en especial en el caso de los filtros IR que vimos, que son los que vamos a desplazar el polo y que está acercándose, puede acercarse al valor de 1, la idea es que ese polo no salga de esa región. Yo puedo llegar a tener ceros por fuera de la región, al igual que nos pasaba en los filtros de tiempo continuo, en donde yo podía tener polos al lado derecho de nuestro espacio complejo. En este caso, pues yo puedo tener también los ceros por fuera sin tener ningún problema, ¿sí? Lo único que me va a afectar seguramente va a ser en el comportamiento de la fase.
Eso es lo único que voy a afectar. En el caso de que yo haga que los polos estén por fuera del círculo unitario, pues eso va a hacer que mi sistema sea inestable. Algo que también podemos darnos cuenta es que, que los filtros FIR, como tienen una respuesta finita, y pues vamos a darnos cuenta más adelante que solamente vamos a depender casi que, casi que en general de que todos nuestros polos van a estar en cero y los ceros sí van a estar en movimiento, pues vamos a ver que ese sistema es estable. Y los filtros IR, como se pueden dar cuenta, pueden llegar a ser fácilmente inestables. Entonces, importante ubicar todos los polos dentro de los puntos de la circunferencia. Ojalá uno máximo lo que puede hacer es ponerlos en la circunferencia unitaria, ¿sí? Y lo importante aquí es que los polos me permiten acentuar la información que yo desee. ¿Sí? Ese es un comportamiento que nos podemos dar cuenta y que vamos a ver aún más en profundidad cuando veamos los filtros de segundo orden. También tenemos que los ceros lo que van a hacer es, cuando yo pongo los ceros en las frecuencias, entonces en este caso lo que voy a querer es los que quiero atenuar. ¿Sí? Cuando yo ubico el cero en una frecuencia, alrededor de una frecuencia, es la información que yo voy a atenuar. Si se dieron cuenta, esa es la diferencia entre uno y otro. Por eso la respuesta cambiaba, aunque yo tenía los mismos valores positivos y valores negativos. Lo que pasaba es que el desplazamiento del cero del polo lo que hacía era empujar hacia un lado y empujar para el otro en el espectro. Todos los ceros y los polos complejos deben tener su par conjugado. En este caso, pues nuestro ejemplo solamente analizamos casos en donde yo tenía valores de B que eran reales. Sin embargo, yo puedo tener valores de B que sean complejos, pero esos sistemas requieren que tengan su par conjugado. Para eso, entonces, cuando mencionemos nuestros filtros de segundo orden, nos vamos a fijar que cuando pongamos un polo, un cero conjugado, bueno, complejo, debe tener su conjugado para que yo pueda tener un sistema completo, completamente descrito, y además lo interesante de que sean sus pares conjugados es que yo voy a poder tener coeficientes reales de los polinomios en el caso de los sistemas de segundo orden. ¿Listo? Muchísimas gracias por su atención. Hasta acá va los filtros digitales de primer orden. En la siguiente presentación hablaremos de los filtros digitales de segundo orden para complementar y posteriormente hablaremos en específico de los filtros tipo FIR y tipo IR, que son los que vamos a implementar en prácticas particulares. Muchísimas gracias por toda su atención. Hasta luego.